Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora de este webinar, el cual es titulado Humor y Aprendizaje, una revisión sistemática de la literatura. Este webinar va a estar a cargo de Alexander Toribio. Alexander, ya esta es la segunda edición que nos acompaña. Él es doctorando en educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es magíster en administración de empresas con especialización en marketing de INCAE Business School. Y también es economista titulado con honores de la Universidad de Lima. Es también investigador RENACIT, con publicaciones en Scopus y Web of Science. Es docente de pregrado y asesor de tesis de doctorado, maestría y pregrado. Y además es miembro internacional de la Red de Estudios sobre Educación. Así que, bienvenido, Alexander. Antes de dar inicio a tu presentación, indicarles que al finalizar este webinar va a haber una encuesta para que puedan responderla. Y también va a haber una ronda de preguntas y respuestas, así que pueden dejar sus preguntas por el Q&A, tienen la opción en el Zoom en la parte inferior, o también podrían utilizar el chat. Así que también si desean compartir contenido del FIE en sus redes sociales, recuerden que pueden utilizar el hashtag FIEUPC 2023 y seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, LinkedIn y YouTube, como Innovación Educativa UPC, o en Twitter como @innovaeducape. Así que por las redes también estamos informando sobre el FIE y en la cuenta de YouTube estamos publicando las grabaciones de cada una de las sesiones. Así que sin más, Alexander, te damos la bienvenida y te agradecemos por acompañarnos nuevamente en el festival. Adelante. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, bienvenidos, colegas y espectadores del Festival de Innovación Educativa UPC. En primer lugar, agradecer a la UPC por organizar este tipo de eventos donde pues, nos permiten compartir, conversar con aquellos interesados en los temas acerca de estos conocimientos. Entonces, voy a compartir mi pantalla para colocar la presentación. Y bueno, primero comentarles, ¿no? Bueno, ya me han hecho la presentación. Mi nombre es Alexander Torillo López. Lo que vamos a presentar el día de hoy son los resultados y hallazgos obtenidos luego de una investigación académica, de un artículo científico publicado en una revista, en la revista de Ciencias Sociales de Venezuela, en el año 2022, que es una revista Q2 de Scopus. Este artículo es de mi autoría y también agradezco la coautoría del doctor Ángel de Roncelle y del magíster Eduardo Robles, que también es docente pues, de esta casa de estudios. Genial, entonces el día de hoy pues, me he puesto corbata porque he escuchado que hablar del humor es cosa seria, ¿sí? Y pues hablar del humor es cosa seria porque muchos de los colegas que ejercemos la docencia, pues de una forma u otra recurrimos al humor en nuestro quehacer diario, ¿no? Durante las clases. Y esto es algo natural porque el humor es algo bastante humano, ¿sí? Es una característica muy humana, ya lo definía Aristóteles, ¿no? Cuando nos decía que el hombre era el único animal que ríe, ¿no? Es el único animal que es capaz de reír. Y además complementaba esta visión el gran filósofo y literato francés, si mal no recuerdo, Henri Bergson, eh, diciendo que además el ser humano es el único animal que hace reír, ¿no? Entonces, pues si es algo tan humano, ¿no? Y pues el aprendizaje también lo es, pues ¿por qué no empezar a investigar acerca de la relación que pudieran tener o de la conexión que pudiera tener el humor con el aprendizaje? Eh, Normalmente la innovación educativa surge, ¿no? Luego de algunos cambios. En realidad es un mecanismo de respuesta frente a cambios en los factores internos o externos, ¿no? Eso lo comentaba Morales en el 2012. Entonces,
ahora es importante encontrar nuevos caminos que nos permitan llegar a los estudiantes de tal forma que logremos interiorizar los aprendizajes, ¿no? Uno de estos caminos puede ser el humor, ¿no? Entonces, como colegas, ¿no? Aquellos que estamos dedicados a la enseñanza, pues tenemos que buscar estos caminos, ¿no? Tenemos que buscar estos caminos y tenemos que estar abiertos a cualquier innovación que nos pueda ayudar a mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y si podemos convertir estos caminos en caminos agradables, en caminos alegres, en caminos eficientes, pues mucho mejor para nosotros y para nuestros estudiantes. Cuando hablamos de cambios, ¿no? En el entorno, cambios educativos, pues podemos notar unos primeros cambios en cuanto a la atención de los estudiantes. Los estudiantes, y no es apreciación mía, ¿no? Lo dicen ya varios artículos científicos, ¿no? y organizaciones internacionales, que pues la atención de los estudiantes ya no es la misma de antes, ¿no? Y se muestra un deterioro en términos cuantitativos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la atención media de la generación Z es menor que la de la generación Y, disminuyendo de 12 a 8 segundos, ¿no? Hay un libro de Patino, ¿no? Que se llama La civilización con memoria de pez, donde nos dice que la atención media de un millennial es de 9 segundos, ¿no? Solo un segundo más que la atención de un pez, ¿no? Entonces, tenemos un entorno donde el estudiante presta menos atención, ¿no? Y no lo hace porque quiere, sino lo hace porque el entorno también influye en él, ¿no? El tener mayor acceso a la información, en tener más fuentes de información, ¿no? De manera inmediata hacen pues que él sea más selectivo con lo que prefiere atender y a lo que no le presta atención. Entonces, esto es un desafío para las instituciones educativas, ¿no? Que lo que pretenden pues es que el estudiante logre los aprendizajes, ¿no? Por lo tanto, si no logramos la atención del estudiante, pues lo más probable es que tampoco logremos su aprendizaje. Otra de las variables, ¿no? Que se ha visto mermada, que se ha visto disminuida en los últimos años, es la motivación, ¿no? Y la motivación es importantísima en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo aquellos que conocen mucho acerca de la neuroeducación, en este caso Francisco Mora, ¿no? Tiene un libro muy interesante, donde yo me puedo rescatar una frase que es muy importante, ¿no? Que dice que solo se puede aprender aquello que se ama. Entonces, justamente los vínculos emocionales que uno puede generar en el aula son importantísimos para el aprendizaje, ¿no? Uno no va a aprender aquello que no solo no le interesa o no le capta la atención, sino aquello que tampoco le motiva a aprender, ¿no? Y esto se refuerza cuantitativamente, ¿no? Con estos datos de que la generación Z, pues solo el 12% de los estudiantes aprenden escuchando clases. Entonces, esta enseñanza enciclopedista, esta enseñanza clásica, ¿no? En la que pues el profesor simplemente habla y habla y habla, pues ya no surte el mismo efecto de antes. Por lo tanto, tenemos, dentro de nuestro rol como docente, tenemos que buscar cómo motivar también a los estudiantes para trascender, ¿no? En nuestro rol, ¿no? No solamente ser un rol de transmisor de conocimientos, sino ahora un facilitador, sino ahora un docente motivador. Entonces, en este contexto, ¿no? Frente a estos cambios en el entorno académico, educativo, pues empieza a surgir la innovación educativa, ¿no? Y una parte de esta innovación educativa, un camino de esta innovación educativa, pues es el humor, el uso del humor en las clases. Entonces, decidimos, ¿no? Junto con mis colegas, revisar cuál era la relación entre el humor y el aprendizaje en la literatura científica, ¿no? En aquellos artículos que fueron publicados en Scopus y Web of Science, ¿no? O sea, ¿qué dicen los investigadores que han profundizado de una manera objetiva y siguiendo el método científico? ¿Y qué hallazgos han podido lograr, ¿no? Entonces, tomamos un periodo
este caso es el periodo 2010-2021, y realizamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué características tiene el acercamiento científico que han realizado los investigadores para entender la relación entre el humor y el aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿qué camino siguieron estos investigadores para poder entender qué tipo de relación tiene el humor y el aprendizaje? Y bueno, y la segunda pregunta de investigación tiene que ver con las conclusiones, ¿no?, a las que llegaron acerca de esta relación. Para ello, pues se siguió una metodología, ¿no?, que académicamente se conoce como una revisión sistemática de literatura, ¿no? Para no entrar en muchos detalles, al menos de manera técnica, lo que nos dice una revisión sistemática de literatura es que es una serie de pasos, ¿no?, que uno sigue para poder llegar, ¿no?, a una cantidad de textos suficientemente amplia y completa sobre un tema de investigación, ¿no? Dentro de las características de esta revisión sistemática, bueno, de hecho que es sistemática, ¿no?, significa que hay un paso a paso. Es completa porque la cantidad de textos que se revisa es una cantidad bastante amplia. Es explícita porque se muestra, ¿no?, el procedimiento que se siguió paso a paso, ¿no?, y con todas sus características, y por lo tanto, al mostrarlo, pues cualquier otro investigador puede seguir esos pasos y llegar posiblemente a las mismas conclusiones. Por lo tanto, es reproducible también. Dentro de la revisión sistemática de literatura, ¿no?, la declaración Prisma es, yo diría que la base prácticamente de todas las revisiones sistemáticas. Se siguió la declaración Prisma, que es pues una relación de cerca de 27 ítems que se verifican para cada artículo científico a través de un esquema de 4 fases. La sintaxis de búsqueda que se realizó fue sobre todo en el título del artículo científico, pues con los términos humor, ¿no?, risa y aprendizaje. Ese es el esquema de las fases de la revisión sistemática de literatura que se siguió. Como comentaba, eran 4 fases. Una fase de identificación, que es propiamente la fase en la que se buscan, se hace estos criterios de búsqueda en las bases de datos de Scopus y de Web of Science. Ahí pues se encontraron 113 artículos que hablaban acerca del humor y el aprendizaje, y en Web of Science 48. Se eliminaron los artículos duplicados, ¿no?, y luego se pasó a la etapa de selección, donde se revisaron los títulos y los resúmenes, ¿no?, para excluir aquellos registros pues, que no están muy relacionados al tema, o por sus características, ¿no? No son artículos científicos propiamente dicho, ¿no? Pueden ser capítulos de libro, pueden ser notas al editor, etc. Y para reducir el sesgo, ¿no?, pues lo que Codina, ¿no?, nos sugiere es que prioricemos los artículos científicos, ¿no?, completos. En la etapa de elegibilidad, pues se seleccionaron estos 29 artículos que afortunadamente lograron obtenerse a texto completo, y fueron los artículos pues, que se han analizado y sintetizado en la investigación. De ellos, 17 eran de corte cuantitativo, con enfoque cuantitativo, perdón, 8 de enfoque cualitativo y 4 de enfoque mixto. Entonces, en este primer diagrama, lo que podemos ver es que pues, la literatura sobre el humor y la educación o el aprendizaje es amplia, ¿no?, compleja y hasta en ocasiones contradictoria, ¿no? Eso, Banas, ¿no?, y sus colegas hicieron también una revisión sistemática de literatura, si mal no recuerdo, de cerca de 40 años, ¿sí? Pero fue en el año 2010, ¿no? Entonces, faltaba ver qué se había investigado del humor a partir de esa fecha, ¿no? Y con eso estamos intentando cerrar ese gap en la literatura. Dentro de los principales resultados, ¿no?, que se encontraron, ¿no?, respondiendo a la primera pregunta de investigación, que tenía que ver con las características del acercamiento científico que habían tenido los investigadores para entender esta relación entre el humor y el aprendizaje, pues lo primero que notamos es que hay un creciente interés científico, ¿no? El número de publicaciones acerca del humor y el aprendizaje pues ha ido incrementándose a lo largo de la última década.
Y no solo eso, sino que la calidad de estas investigaciones, ¿no? Cada vez es mayor, ¿no? Tenemos que el 62% de las publicaciones se ha publicado en revistas pues, de los cuartiles 1 y 2, ¿no? Que son las revistas que tienen mayor exigencia académica para publicar artículos científicos. Dentro de el resto de características, hemos encontrado también que la mayoría de investigaciones, en este caso 17, predomina el enfoque cuantitativo. Sobre todo el no experimental correlacional. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente queremos hallar una relación entre el humor y el aprendizaje, ¿no? Y uno de los caminos muy positivistas, ¿no?, que existen es utilizando el enfoque correlacional. Por lo tanto, ¿no?, esto nos lleva a entender, ¿no?, que existe, ¿sí?, se busca encontrar evidencia empírica que pueda ser no refutable. ¿De acuerdo? Genial. ¿Qué más, qué otros características tiene este acercamiento científico para encontrar esta relación entre el humor y el aprendizaje? Pues el ámbito y el alcance sobre el cual se realizó la investigación, ¿no? La mayoría de los sujetos de estudio que estuvieron involucrados en estas investigaciones, en estas 29 investigaciones, el 86.2% involucraba estudiar el humor y el aprendizaje en los estudiantes. Obviamente también el sujeto de estudio puede ser el docente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el humor y el aprendizaje, ¿no?, desde el punto de vista del docente? Pero esto está en menor cuantía, no solo un 10,3%. Y bueno, y solo un artículo exploraba esta relación de humor y aprendizaje en ambos, ¿no?, tanto en el estudiante como en el docente. Recordemos que en el aula, pues estamos ambos, ¿no? Estamos los docentes y también los estudiantes. Y en cuanto a los niveles educativos, ¿no?, el 65% de las investigaciones, pues se ha estudiado estos efectos o estas relaciones entre el humor y el aprendizaje en la universidad, ¿no?, en la educación superior, específicamente universitaria. Un 17,2% en la secundaria, ¿no?, y en menor cuantía en primaria o en pues educación superior de corte de institutos, ¿no? Respecto al tamaño de la muestra, aquí llama la atención que no hay estudios que intenten explorar esta relación bueno, las universidades de posgrado o incluso de doctorado, ¿no? Entonces eso también ya nos va llevando como uno de los vacíos epistemológicos o rutas epistemológicas que se podrían seguir. Respecto a los tamaños de las muestras, pues dado que la mayoría de las investigaciones son de corte cuantitativo correlacional, no es de extrañar que encontremos muestras grandes. En este caso, pues tenemos de las 17 investigaciones cuantitativas, pues 12 de ellas tienen más de 100 elementos, ¿no? Eso pues obviamente nos ayuda a mejorar la representatividad de la muestra y la exactitud de los datos encontrados, ¿no? Obviamente también está involucrado aquí el tipo de muestreo que hayan realizado los investigadores. A nivel geográfico, también se encontraron diferencias. La mayor parte, ¿no?, el 31, casi la tercera parte de las investigaciones acerca del humor y el aprendizaje se han realizado en Estados Unidos. Y una parte interesante o importante también en la parte de Asia, ¿no? Toda la parte de Japón, Malasia, Irán, o en Europa, en Turquía, ¿no?, principalmente. En América del Sur o América Central, pues son muy pocas las investigaciones que han llegado a publicarse en estos artículos, en estas revistas de alto grado académico. Entonces, eso también podría ser una de las rutas o las sugerencias de la investigación. Respecto al aprendizaje, ¿no?,
pues ya vimos que normalmente se estudia esta relación en los estudiantes, ¿no? Pero son estudiantes de algún tipo de materia, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando se hizo la revisión para ver qué tipo de materias son las que se ha medido esto, pues encontramos que la mayoría de los cursos, ¿no?, donde se ha intentado medir el impacto entre el humor y el aprendizaje son de corte de las ciencias sociales o incluso en el aprendizaje de idiomas como segunda lengua, ¿no? Y tenemos más o menos el 38 y 38%, ¿no? Muy poco se ha explorado este tema en las ciencias naturales o las ciencias formales, ¿no?, en el aprendizaje de ambas, con algunas excepciones, ¿no? Muy bien. Respecto a la segunda pregunta de investigación, pues que era, ¿qué concluye la evidencia científica acerca de la relación entre el humor y el aprendizaje? Pues tenemos un porcentaje que es de 82,8%, que no nos deja ninguna duda. A nivel académico, y luego de esta revisión sistemática de literatura, se encontró que el 82,8% de las investigaciones concluye que sí existe una relación entre el humor y el aprendizaje. Entonces, pues es muy difícil que la mayoría se equivoque, ¿no?, sobre todo en el ámbito académico. Y bueno, pues esto digamos que es uno de los principales hallazgos de la investigación, ¿no?, que sí existe esta relación, ¿no? En donde sí no se ponen de acuerdo los autores, ¿no?, es en los tipos de dimensiones, ¿no?, o mediadores entre el humor y el aprendizaje, ¿no? El humor per se no te hace aprender, ¿sí?, sino que dinamiza otras dimensiones para que el aprendizaje se logre, ¿no? Entre estas dimensiones, ¿no?, y ahí está la lista de autores, ¿no?, de los principales autores revisados, existen muchas dimensiones, ¿no?, que podrían ser mediadoras entre el humor y el aprendizaje. La mayoría de ellas, bueno, ahí está resaltada, por ejemplo, la motivación, ¿no? La motivación pareciera ser una de las principales dimensiones mediadoras del humor. Y bueno, también tenemos por ahí la atención, ¿no? Muchas de estas dimensiones mediadoras son de corte emocional, ¿sí? Y eso también es un hallazgo muy interesante de la investigación. Bueno, las otras pues son obviamente la atención, el interés y la motivación, ¿no?, que fueron parte inicial del contexto y de las dificultades que se han ido presentando en los estudiantes. Entonces, pareciera que el humor activa muchas de estas dimensiones y la activación de estas dimensiones es la que finalmente permite el aprendizaje. Frente a ello, pues se han encontrado también que la mayoría de autores utiliza la teoría del procesamiento del humor instructivo, ¿no?, de Wanzer, Framayer e Irwin, publicada en el año 2010, ¿no?, donde esta teoría nos dice que el docente pues utiliza un mensaje humorístico, ¿no?, que puede ser apropiado o inapropiado, y el estudiante es el que va a intentar reconocer el mensaje humorístico, resolver ese mensaje humorístico. La resolución de ese mensaje humorístico generará en él un sentimiento positivo o negativo, y finalmente mejorará su habilidad para procesar, ¿no? Solamente en el primer caso, en el caso de que el docente utilice un mensaje humorístico apropiado y relacionado al tema de la clase, nos debería llevar a que ocurra el aprendizaje y se retenga los conocimientos que se impartieron en clase. Cualquiera de las otras opciones elegidas para el uso del humor, según este modelo, pues no me ayudarían a mejorar el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de usar el humor en clase, no hablamos pues de usar cualquier tipo de humor, sino de un humor relacionado, un humor apropiado para el salón de clase. Bueno, esta teoría ha sido utilizada en el 24%
del marco teórico de las investigaciones. Otras dos teorías importantes, ¿no?, para tratar de explicar la relación entre el humor y el aprendizaje, pues son las teorías de la autodeterminación, ¿no?, de Volkan y Godboy, o la teoría Hill, ¿no?, Humor Integrated Language Learning, de Heydari Sharesa, ¿no? En la teoría de la autodeterminación, lo que nos dice nuevamente es que el humor activa estas dimensiones mediadoras, ¿no?, generando mayor compromiso, generando atención, y con ello se logra pues tanto un aprendizaje cognitivo como afectivo, que son capaces pues de impulsar nuestras necesidades básicas de conocimiento. Mientras que en el caso de Hill, ¿no?, que es esta teoría, recordemos que en la investigación se encontró que muchos de los procesos entre humor y aprendizaje se estudiaron en el aprendizaje de idiomas. Por lo tanto, se utiliza este marco teórico justamente para poder explicar las relaciones en este ámbito de aprendizaje. Entonces, a manera de cerrar los resultados, ¿no?, encontrados en la investigación, podemos decir pues que los sentimientos positivos, ¿no?, originados de un humor apropiado, motivarán a los estudiantes a procesar cualquier mensaje o conocimiento posterior, ¿no?, y por lo tanto mejorará el aprendizaje. Finalmente, dentro de la reflexión, ¿no?, que hacemos los autores de este artículo, pues al encontrar una serie de modelos teóricos, ¿no?, y una gran variedad de dimensiones mediadoras, ¿no?, se podría construir una macroteoría que involucre el humor y el aprendizaje, ¿no?, de tal forma que pues no vea esta relación como una relación única, ¿no?, sino que contemple la mayor parte de estas dimensiones mediadoras, ¿no? Entonces todavía hay bastante camino académico para poder investigar sobre estos temas y esta relación. Por lo tanto, dentro de las conclusiones, podemos mencionar que existe pues una tendencia creciente de publicaciones, sobre todo en revistas de alto impacto, y bueno, hay un creciente interés en explorar e investigar esta relación entre el humor y el aprendizaje, sobre todo desde el enfoque cuantitativo correlacional. Y bueno, como conclusión acerca de esta existencia de la relación, pues sí, se evidencia que existe una relación positiva sobre el aprendizaje en la mayoría de los artículos científicos, en una serie de dimensiones mediadoras, pero sobre todo en la atención y la motivación. Como toda investigación, no está exenta de limitaciones, ¿no? Y por lo tanto, se pueden mencionar como limitaciones de la investigación, pues que hemos seleccionado solamente artículos de Scopus y Web of Science, cuando en verdad existen otros repositorios académicos, ¿no?, como Cielo, Realit, Latindex, Google Scholar inclusive, o Dialnet, que también pudieran haberse revisado, ¿no?, para ampliar un poco más la perspectiva. Y bueno, con la finalidad de disminuir los sesgos, se eligieron solamente artículos científicos, pero también pues tenemos otros documentos como los capítulos de libros o las tesis o conferencias que hablen acerca de esta relación, ¿no?, que no fueron incluidas en la investigación, pero que se sugiere se incluyan en próximas investigaciones. Por lo tanto, luego de esta revisión sistemática, ¿no?, se sugieren algunas rutas para los futuros investigadores, ¿no? La primera de ellas es que intentemos hacer investigaciones para explorar esta relación en un enfoque cuantitativo, pero ahora del tipo experimental, ¿no? Probablemente pues en un salón donde se utilice el humor comparado contra un salón que no se use el humor, por ejemplo, ¿no?, donde podamos manipular el humor como una de las variables y por lo tanto convirtamos esa investigación en experimental.
La segunda tiene que ver con la perspectiva de los docentes, ¿no? Hemos encontrado que en la mayoría de investigaciones se mide la perspectiva del estudiante, ¿no? Pero recordemos que también el humor tiene que partir del docente, ¿no? Y por lo tanto también debemos conocer cuál es la perspectiva de los docentes frente al humor, ¿no? Y cuál es el uso que hace el docente del humor en sus clases. Entonces también sería una ruta interesante para seguir investigando. Estudiantes de posgrado o de doctorado también deberían ser incluidos, ¿no? En futuras investigaciones, ¿no? Yo sé que a medida que crece el nivel académico nos volvemos más serios, ¿no? Pero creo que hay espacio para investigar el humor en todos los niveles. Sobre todo en las ciencias formales, ¿no? Muchos hemos sufrido, ¿no? En el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Y pues, ¿por qué no buscar nuevas formas de aprender, ¿no? Tenemos muchos casos de éxitos de aprendizaje de las ciencias formales a través de la gamificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no a través del humor también? Y bueno, no está de más también sugerir, ¿no? Investigaciones del del mayor nivel posible, pues en países de América Central y del Sur, ¿no? Específicamente, ¿por qué no aquí en el Perú? Estas son las referencias, ¿no? Que se han utilizado en la elaboración del artículo científico. Y bueno, quería finalizar, ¿no? Compartiendo con ustedes esta frase, bueno, estas frases de Gonzalo Silio Saiz, ¿no? Que nos habla acerca de el sentido del humor y las clases, ¿no? Dice así, ¿no? Si es obvio que enseñar con malestar es más difícil, y sabemos que la motivación es básica en el aprendizaje, nos han demostrado que una sonrisa genera bienestar. ¿Por qué esperamos para introducir el sentido del humor en nuestras aulas? Muy bien, eso sería todo de mi parte, pues quedo presto a las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias, Alexander. Qué interesante conocer el listado del tema, porque les contaba al inicio que Alexander participó del FIE, pero haciendo un taller acerca del humor en el aprendizaje, que estuvo muy bueno y que lo pueden, es más, encontrar en el canal de YouTube de Innovación Educativa. Y ahora conocer el otro punto, porque sabes, fue todo más aplicativo, cómo los docentes podían incorporar el humor, y ahora conocer el estado del tema en otros países ha sido bien enriquecedor, y conocer también hacia dónde podemos ir, ¿no? Así que te agradecemos mucho por eso. Y bueno, hay una pregunta, pero antes de entrar a las preguntas, voy a yo activar la encuesta para que puedan ustedes ir resolviéndola mientras le hago una pregunta a Alexander. Y para los docentes que son de UPC se incluye una pregunta que indican si desean que se les considere como horas de capacitación. Así que está siendo activada ahora, así que ya la pueden ver. ¿Está? Y mientras tanto, recibí una pregunta que dice qué consideraciones o qué puntos se deberían tener en cuenta cuando se decide incorporar el humor en el aprendizaje. Sí, de acuerdo, es una buena pregunta. Eh, a ver, dentro de eh, las contribuciones, ¿no? Que hemos podido dar con los colegas, se encuentra la competencia humorística docente, ¿no? Que nos dice que cada docente es capaz de poder desarrollar este sentido del humor y este uso del humor en sus clases. Principalmente se recomienda, uno, que sea un humor planificado, es decir, que no nazca de manera espontánea, sino que nazca con una intencionalidad, con un objetivo. El objetivo tiene que estar muy relacionado al tema de la clase. No puedo usar un humor que no tenga mucho sentido con la clase o que no intente reforzar alguno de los puntos de la clase. Lo segundo es que tiene que ser natural, ¿no? Lamentablemente el uso del humor no es para todos, ¿no? Tiene que ver mucho con una decisión voluntaria, ¿no? Que alguien quiera hacerlo, ¿no? De manera voluntaria y no de una manera obligatoria, ¿no? A nadie nos nace hacer algo de manera obligatoria. Y tercero es atreverse, ¿no? Es atreverse a hacer cosas distintas, ¿no? Nos llena de mucha energía, a nosotros nos cambia el estado de ánimo y créanme que a los estudiantes también, ¿no? Entonces yo daría esos 3 consejos.
Gracias, y muy útiles además la planificación, que tiene que ser natural, ¿no? Así que muy interesante. Muchas gracias, Alexander, por el tema que nos has venido a contar y por la investigación que has realizado. La encuesta se sigue corriendo, así que pueden igual responderla. Así que, para ir cerrando, te volvemos a agradecer, Alexander, por acompañarnos por segunda vez en el festival. Las grabaciones, recuerden que van a ser subidas al canal de YouTube de Innovación Educativa para que los puedan revisar desde ahí y lo puedan compartir también. Y les pedimos por favor que nos sigan acompañando. Tenemos aún más webinars y talleres en lo que resta del día. Y también mañana viernes y sábado también tenemos más actividad en el Festival de Innovación Educativa. Así que les agradecemos mucho por habernos acompañado hoy y le volvemos a agradecer a Alexander por el webinar que nos dio hoy. Así que tengan todos muy buenas tardes y los esperamos en los otros webinars y talleres que continúan. Gracias.